Hermano, buen día y bendiciones para ustedes. Y le damos gracias al Señor por compartir su palabra, porque es su palabra. Y le pido que me guíe para que sea de provecho. Eh, Quería compartir como una síntesis de una serie de predicaciones que se ha hecho sobre la obra de la cruz. Y el título de esta presentación se llama La puerta de esperanza hacia la gloria. La, la cruz simboliza el amor de Dios, ¿cierto? Em, y justicia, su misericordia, su ira también y su gracia. La puerta de esperanza hacia la gloria. ¿Quién es la puerta? El mismo Jesús en Juan 17 dice, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y sigue diciendo en Juan 10, capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. La cruz es el punto de encuentro de donde Cristo nos redime, nos santifica nuestra vida y nos asegura una glorificación futura, transformándonos del viejo hombre a una nueva creación en Él. Entonces, la cruz es el paso del viejo hombre al nuevo, donde dejamos atrás nuestra vida dominada por el pecado y se recibe una vida transformada en Cristo. Si alguien me puede ayudar y leer Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo 6. Bien. En 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, ¿cierto? Amén. Entonces, Jesucristo es la puerta de esperanza hacia la gloria. También podríamos decir que la gracia de nuestro Señor es la esperanza hacia la gloria. Podríamos decir también que la justicia de Dios es la esperanza hacia la gloria, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nuestra esperanza hacia la gloria. Nosotros tuvimos una vida sin esperanza, sin Cristo. Nosotros éramos esclavos del pecado. En Romanos 5, capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Amén. En Romanos 3:19 indica que dice, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley
viene el conocimiento del pecado. Con la ley nosotros tenemos conocimiento del pecado. En 1 Juan 3:4 dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Jesús respondió en Juan 8:34, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, en esa condición nosotros estábamos antes de venir a Cristo. Éramos esclavos del pecado. Entonces voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasaría si en una carretera, por ejemplo, no existiría la ley de tránsito? Todos andaríamos, ¿cierto? A distintas velocidades, como un pueblo sin ley. Pero si insertamos la ley en esa carretera, por ejemplo, a 30 kilómetros por hora, ya ahí es otra cosa, porque si nosotros no cumplimos la ley, hemos transgredido la ley. Así es. Entonces, como consecuencia que trae el pecado, nosotros estábamos separados de Dios. La separación de Adán y Eva del jardín del Edén o huerto ocurrió cuando pecaron al comer el fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, desobedeciendo así a Dios. Como resultado de esta transgresión, fueron expulsados del Edén y sufrieron dos tipos de muerte. La muerte espiritual, que implicaba la pérdida de su comunión directa y constante con Dios, y la muerte física, que lo hizo mortales. ¿Alguien me puede acompañar en Isaías 59:2? Si alguien lo puede leer, por favor. Isaías 59, capítulo 59, versículo 2. No comunicamos lo que los han separado de Dios a causa de sus pecados. Él se alejó y ya no los escuchará. ¿Cierto? En Gálatas 5:4 dice, de Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. Algunas, algunas personas, ¿cierto? En Israel estaban queriendo ser justificados por la ley, pero nosotros seremos justificados por la fe. Es por fe. También éramos enemigos de Dios. En Filipenses 3, capítulo 3, versículos 18 y 19 dice, son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Así éramos hermanos antes de venir a Cristo. Son palabras fuertes, por ejemplo, que éramos llamados hijos del diablo. En Juan, capítulo 8, versículo 44, dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Entonces, hermanos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Efesios podemos leer, en Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 3, dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No teníamos esperanza. En Efesios capítulo 2, versículo 12, dice, recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así, hermanos, nosotros estábamos perdidos en esa condición. Pero la obra de la cruz cambia las cosas. Nosotros tenemos una puerta hacia la esperanza, somos justificados por la fe, salvos de la ira, reconciliados y hechos hijos de Dios. En Efesios 2, capítulo 2, del versículo 4 a 8 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, al fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Algunos atributos que salen ahí, pero son muchos. Un atributo es la puerta, y yo voy a citar aquí el libro de Los nombres de Dios en Cristo, que es del hermano Roberto Sáez. Voy a citar, sí, los nombres de Dios, y son muchos. Es muy bonito este libro. La puerta dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que anden antes de mí, los que anden de mí, vinieron. Ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Otra vez, de la misma manera en que los anteriores yo soy, el artículo definido presenta la unicidad de la cualidad de Jesús como la puerta, lo que implica la exclusión de toda otra entrada en el mundo tangible. No hay otra entrada, hermano. Sin embargo, en 1:51 de Juan, Jesús hace alusión al sueño profético de Jacob, donde las piedras reunidas son ungidas con el nombre de Bet-El, esto es, casa de Dios y puerta del cielo. Aquí la iglesia es vista como casa de Dios y puerta del cielo. Y es que la iglesia ha venido a ser lo que Cristo es, por la unión espiritual a la que la iglesia ha sido incorporada en Cristo. Si una persona indocta o inconversa entra en una reunión de la iglesia, debería reconocer y confesar, Dios está aquí. Es lo que dijo Jacob cuando despertó del sueño. Tuvo la sensación y la experiencia de estar en un lugar donde Dios era real. Esto es la iglesia. Es Cristo en otra forma, pues tiene todo lo que Cristo es: su mente, su espíritu, su sentir, su gloria, su cruz, su amor, su vida. La metáfora de la puerta es usada para indicar la mediación de Jesús en la salvación y edificación de las ovejas que son los creyentes. Uno solo es el que nos permite la entrada en el reino de los cielos, y este es Jesús de Nazaret. El reino de los cielos, como el ambiente celestial que rodea, que cubre y envuelve a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el rebaño que habita en la embajada del cielo y la tierra, en el hábitat de Dios con los hombres. El reino de los cielos se ha acercado.
el reino de Dios está entre vosotros. Reino e iglesia se entretejen. El reino está representado por el redil, corral, y la iglesia por el rebaño. La iglesia son las ovejas que viven en el ámbito del reino celestial, como se centra en el corral de las ovejas, únicamente por Cristo. Él es la puerta. Solo lo que entra por Cristo pasa a formar parte de la iglesia. La carne y la sangre nada tienen que hacer en el rebaño. El que no entra por Cristo es ladrón y salteador. Él conocía muy bien el significado de la puerta en los corrales de las ovejas. Allí estaba el portero, que solo dejaba entrar al pastor y a las ovejas con él. ¿Cómo habrá sonado esto en los oídos de los fariseos? Ellos se creían los únicos autorizados para dejar entrar y salir a las ovejas del Señor. Lo peor es que ellos se creían la puerta de acceso, el ámbito de lo celestial. Es cierto que a ellos se les entregó la administración del culto, las promesas y los pactos, para que sirviesen como instrumentos de acceso al ámbito de las cosas celestiales. Pero ellos invalidaban la palabra de Dios, poniendo como ordenanzas, rituales, ceremonias, mandamientos de hombres, que no hacían más que poner tropiezo a los que se acercaban a Dios. En este contexto Jesús dice, yo soy la puerta. Es por mí que se entra. No hay otro mediador. Solo uno es el mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Él nos abrió las puertas del cielo que para nosotros, antes que Él se manifestara, estaban cerradas. Pero hoy tenemos acceso. Jesús es la escalera que comunica con el cielo, y al mismo tiempo Él es la puerta de entrada, pues solo por Él se llega y se entra en el ámbito de lo celestial. El hábitat del cielo está al alcance de todo aquel que quiera venir por Cristo. El cielo, que antes estaba lejos, ahora es el cercano cielo de Dios. El Espíritu Santo nos ha enseñado cómo acceder al trono de Dios mediante la oración de fe, la alabanza y la adoración. Asimismo, cómo vencer en la batalla de la guerra espiritual. Amén. Gracias, Señor. Otro atributo de Dios, que es la gracia, que también voy a citar al hermano Roberto Sáez. Yo voy a leer su libro. Dice, Jesús es la encarnación de la gracia que nos fue dada. En Él, antes de los tiempos de los siglos. La gracia revela la esencia misma de Dios, que es su amor, el acto de donación de sí mismo. No obedece a nada externo que lo haya motivado, sino en su beneplácito, plugo a Dios manifestarse a los hombres a través de este acto de sublime amor. Todo esto expresado en la persona del Señor Jesucristo, quien es la encarnación de la gracia de Dios. Se observa que la ley, contrastada con la gracia, es el cambio de régimen que se distingue como el antiguo pacto en contraste con el nuevo pacto. La ley exige, la gracia otorga. La ley exige obedecer y cumplir. La gracia otorga el poder para cumplir. La ley condena. La gracia justifica. Condena el incumplimiento. La gracia consigue el perdón gratuito y habilita al transgresor para vivir no exactamente la ley, sino el espíritu de la ley, la cual es Cristo. La ley es algo externo al creyente. La gracia es Cristo con su vida y su espíritu viviendo interiormente en nosotros. Amén. Gracias, Señor. Otro atributo de nuestro Dios es su justicia, que también voy a citar aquí al hermano, que lo explica mejor que yo. Dice, bueno, él cita Romanos 3, del 21 al 26, que es lo primero que voy a leer, y dice, pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justicia de Dios fue encarnada en Jesucristo. En Él y por Él Dios manifestó su justicia. Más allá de un concepto jurídico, la justicia de Dios es una persona justa. Dios exhibió su justicia en la persona de su Hijo. La justicia de Dios demandaba el castigo de todas las faltas en contra de sus ordenanzas, ya que la justicia de Dios estaba impresa en su ley. Faltar a los mandamientos de la ley era ofender la justicia de Dios. Quien transgredía los mandamientos se exponía a las más diversas penalidades, siendo la más severa la muerte. La justicia de la ley no tuvo como objetivo salvar al hombre, más bien evidenciar su incapacidad de obedecerla. El hombre, al quedar expuesto ante las demandas de la ley y no poder cumplirlas, se hace culpable del juicio de Dios, que con justicia lo declara reo de muerte, condenado a una destitución de la vida de Dios. Pablo lo dice muy bien y cita Romanos 3, del 19 al 20. La ley cierra la boca a todo hombre. Nadie será justificado por la ley delante de Dios, y por medio de la ley se conoce el pecado. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por lo que Pablo dirá, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La única persona que escapa a la condenación de la ley transgredida es el Señor Jesucristo, quien por haber cumplido fielmente toda la justicia de la ley, lo habilitó para ser nuestro Salvador, exponiendo su vida como nuestro vicario. La justicia de la ley fue expresada de manera simbólica en el culto sacrificial revelado a Moisés, donde el transgresor a la ley se presentaba con una ofrenda de un animal que moría en su lugar para quitar su culpabilidad. La ley ceremonial y ritual otorgaba este beneficio a todo aquel que se acercara a Dios buscando su aceptación. El ceremonial estaba apuntando a la justicia de Dios que sería manifestada en Jesucristo. Los profetas llamaron al pueblo al arrepentimiento, haciendo notar que Dios estaba cansado de sacrificios sin un corazón comprometido, y anunciaron días en que Dios mismo, como Emmanuel, estaría con nosotros, para darnos un nuevo corazón y poner dentro de nosotros un espíritu nuevo, con la llegada del Mesías que traería salvación. La salvación pasó por un proceso jurídico de derecho divino, en que Dios aplicó su justicia al justo, cargando en él el pecado y la culpa de toda la humanidad. Fue el Señor Jesucristo quien ofreció su vida a cambio de la nuestra. En él se cumplieron todas las ofrendas del holocausto, de cereales, de pan, de la culpa y del pecado, expresadas en Levítico. Dios aceptó que su Hijo tomara nuestro lugar, el lugar de toda la humanidad, muerta por sus delitos y pecados. Cristo fue visto por Dios como un malhechor, como un maldito,
como el animal que cargó sobre sí el pecado y la culpa de toda la humanidad. Así se manifestó la justicia de Dios en Jesucristo para salvación a todo aquel que cree. Amén. Y también la esperanza, que también voy a citar al hermano. Esperanza. Esperanza. Cita 1 Timoteo 1:1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces podemos cambiar la puerta de esperanza hacia la gloria, que es Jesucristo, ¿cierto? Que Cristo es la esperanza hacia la gloria. Los cristianos tenemos una maravillosa expectativa, ser como Cristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Esta esperanza constituye la mayor motivación que una persona puede tener para apartarse de todo vicio e inmundicias que no se hacen otra cosa que denigrar al ser humano, a la condición más desesperante e inhumana. Lo más extraordinario es que por nosotros mismos no podemos alcanzar esta esperanza. No obstante, el mismo que es nuestra esperanza mora en nuestro interior por la gracia y el poder del Espíritu Santo, y él mismo intercede por nosotros en los cielos para que llegue a ser una realidad. Esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, puesto que en su venida todo cambiará. Cielos nuevos, donde mora la justicia, cuerpos nuevos, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, el reino manifestado con poder y gloria. Cristo tomando los reinos del mundo para ser Señor de todos, un reinado de paz, donde la tristeza y el gemido ya no existirá, ni el llanto ni el dolor, porque la muerte, que es el peor enemigo, habrá sido definitivamente extirpada. Todo esto y mucho más sin Cristo sería imposible, por lo que Él es nuestra esperanza. No existe ninguna postura religiosa ni filosófica humanista que de la esperanza que nos presenta el cristianismo. Es lo más importante y significativo para aplicarlo en el tema del sufrimiento y el dolor, sabiendo que Dios trata con el dolor nuestra humanidad caída, haciéndose cargo de nuestro dolor al imputarlo a su Hijo en la cruz del Calvario, demostrando que Él también es sensible al dolor, y eso tiene como objetivo colocar en nuestro ADN la sensibilidad del mal que causa el dolor, para que nunca más en la eternidad futura experimentemos dolor. Esta esperanza nos permite ver el dolor con una mirada muy distinta a las que nos presenta cualquiera de las posturas humanistas. Amén, hermano. Una vez que nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, como nuestro Redentor, y creemos en la gracia de nuestro Señor por medio de la fe, nosotros somos justificados, porque tenemos esperanza, estamos con Cristo, y nosotros somos justificados por fe. Y en Romanos 3, capítulo 3, versículos del 21 al 26, dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo
y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Siendo justificados por la fe, nosotros somos salvos de la ira de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, entonces muchos más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Seremos salvos de Dios mismo. Él nos trajo y nos salva de él mismo. Entonces nosotros somos reconciliados con Dios. En Romanos 5, de capítulo 5, versículos 10 al 11 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Gracias, Señor, por reconciliarnos contigo. Y una vez que hemos sido reconciliados, somos hechos hijos de Dios, en comparación que antes éramos llamados hijos del diablo. Ahora somos hechos hijos de Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 22 dice, perdón, en Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios mismo. Entonces nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Como dice en 2 Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y nosotros tenemos una vida eterna con Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo 22 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna, hermano. Gracias, Señor. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, dice el Señor. Y nadie, hermano, la arrebatará de mi mano. Entonces, hermano, nosotros somos justificados, redimidos y vamos a ser glorificados. Jesús quitó nuestros pecados y fuimos declarados justos delante de Dios. Somos redimidos. Cristo deshizo las obras del diablo, libres del poder del pecado y de Satanás. Y en esta libertad podemos decidir servir a Dios. Y en la glorificación seremos semejantes a Él, transformados a la imagen de Cristo, en un proceso ascendente, el cual se completará cuando le veamos cara a cara. Amén, hermanos. Esa es la palabra que tenía para compartirle. Y le damos gracias a nuestro Señor por su palabra. Voy a orar. Padre Santo, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, por sostenernos con tu mano fuerte. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos guía, Señor, que nos exhorta. Gracias, Señor, porque nos guía hacia ti y sabemos
cuáles son tus promesas, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Le damos gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, por morir por nosotros en la cruz, para darnos vida eterna. Gracias por revelarte a nosotros. Te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por entregar tu vida en esa cruz, porque en ti cayó todos nuestros pecados y creemos en ti por fe, de que tú hiciste eso y nos das la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.